Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta videoconferencia llamada Riesgo de COVID-19 en pacientes con VIH. Damos la más cordial bienvenida al doctor Alejandro Rivera Marroquín. Él es médico cirujano con maestría en Ciencias de la Salud Pública. Él es coordinador estatal de VIH-Sida, infección de transmisión sexual de la Secretaría de Salud acá en el estado de Chiapas. Él es nacido en Ocosocuautla, Chiapas. Es egresado de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas, con estudios en maestrías en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, un diplomado en Diagnóstico y Respuesta Estratégica al VIH-Sida y Gerencia y Liderazgo en Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Así también tiene estudios en análisis de la condición juvenil en América Latina por el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social de Banco Interamericano del Desarrollo y Abogancia en Derechos Humanos por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Sin más por el momento, le damos la más cordial bienvenida al doctor Alejandro Rivera Marroquín, coordinador estatal de VIH-Sida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias al Comité de Estudiantes de Medicina del Estado de Chiapas, a ESCORA, Salud Sexual Reproductiva y VIH. Debo agradecerles por este interés y esta oportunidad de compartir algo de la información, lo más actualizado que se está generando a nivel internacional respecto a la pandemia y en especial el impacto que puede alcanzar para las personas con VIH. Entonces, pues vamos a comenzar y bueno, esperando que pueda ser de utilidad esta revisión que hicimos de información. La titulamos COVID-19 y VIH, información, experiencias en el contexto global y la emergencia sanitaria en Chiapas. Es decir, un abordaje desde la información básica hasta el impacto que ha tenido en algunos otros lugares del mundo y actualmente cómo estamos respondiendo a las actividades esenciales en materia de VIH-Sida en el estado de Chiapas. Pues adelante. Este es el contenido, son 8 puntos que vamos a revisar. Básicamente ha sido una búsqueda de información y una integración de todos los diferentes ámbitos que pudieran ser de interés tanto para el ámbito médico como para cualquier persona trabajadora de la salud, así como para organizaciones de la sociedad civil y por supuesto a las personas con VIH. La siguiente. Primero vamos a tratar de entender que son dos conceptos diferentes cuando hablamos del SARS coronavirus 2 y cuando hablamos de la enfermedad por COVID-19. Una es el agente causal, como hablamos en medicina, es decir, lo que genera el desarrollo de una enfermedad, y propiamente el COVID-19 es ya el conjunto de toda la sintomatología y de los signos, ya con el diagnóstico establecido y su evolución, atención y tratamiento en la enfermedad por COVID. El SARS coronavirus 2 proviene de una familia de coronavirus que son conocidos ya incluso desde 1966. La primera cepa que se identificó, como podemos ver ahí, el HCOV-229E, fue identificado alrededor de 1966. Y en general, bueno, toda esta familia de coronavirus humanos, por eso tiene la H al principio, pues bueno, toda esta familia genera una serie de sintomatología de enfermedad tal cual como un resfriado común y puede llegar en algunos casos hasta generar enfermedades, un desarrollo de enfermedad grave. Este primer grupo que vemos aquí en la lámina que dice coronavirus humanos comunes, pues son generalmente nos generan generalmente infecciones leves y van a estar muy autolimitadas, es decir, van a tener manifestaciones especialmente en el tracto superior, el tracto respiratorio superior, y puede presentarse tanto en pacientes inmunocompetentes como aquellos que puedan no tener ningún compromiso inmunológico, ¿no? Generalmente no genera mayor complicación, es decir, solamente en aquellos pacientes con una severidad del compromiso inmunológico podrían en algún momento tener algún impacto en las vías respiratorias inferiores. Generalmente la evidencia científica señala que prácticamente todo el mundo hemos estado cercanos o hemos tenido alguna afección en algún momento por algunos de estos coronavirus humanos. Sin embargo, lo importante de esta lámina
es identificar, tanto en el contexto actual como lo último que ha sucedido en las 2 décadas de nuestra existencia como humanidad, es decir, en los últimos 20 años, han aparecido ya con el SARS coronavirus 2, pues estos nuevos coronavirus, como el SARS coronavirus de la familia beta, y que este apareció alrededor del año 2003, y su nombre viene, por las siglas en inglés, de síndrome respiratorio agudo severo. Y posteriormente, en el año 2012, hubo otro brote epidemiológico por el MERS-CoV, que por sus siglas en inglés significa síndrome respiratorio del Medio Oriente. Estos 2 nuevos coronavirus, pues bueno, su característica es que generaban una neumonía atípica, por así decirlo, tanto con manifestaciones extrapulmonares e igual en pacientes inmunocomprometidos, así como en aquellos que no tenían ningún compromiso inmunológico. Sin embargo, en diciembre de 2019, el Centro de Control de Enfermedades de China reportó a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre del 2019 la presencia de un brote epidemiológico de esta neumonía atípica nuevamente y posteriormente la identificación de este SARS coronavirus 2, que al principio no se llamaba así, se llamaba SARS nuevo coronavirus. Sin embargo, ya el 11 de febrero del 2020, ya un comité, el Comité Internacional de Taxonomía, definió ya el nombre de este nuevo virus que había aparecido en Wuhan, China, como hemos escuchado ya quizás muchas veces en las noticias, y a partir de allí es que conocemos ya a este agente causal o este virus que va a generar esta neumonía atípica con el nombre de SARS coronavirus 2. Entonces, si nos damos cuenta, el nombre es muy parecido al SARS coronavirus, aunque genéticamente se han relacionado, pero se distingue que estos 2 virus se trata totalmente de 2 virus diferentes y por tanto va a tener un desarrollo o un impacto en la salud pública de manera diferente, como lo estamos viendo ahora. La siguiente, por favor. En la lámina vemos en el lado izquierdo de la pantalla, vemos prácticamente los 3 mecanismos que hemos escuchado mucho de cómo se da esta infección por este coronavirus. La primera de ellas es pues a través de las gotículas, a través del hablar, toser, estornudar, y cómo estas pueden viajar sin que las veamos y pueden inocularnos a nosotros y generar con esto la infección. La siguiente figura habla, pues bueno, o da a entender del tema de un contacto de una persona que puede tener ya el coronavirus y nosotros entrar en contacto, puede estar asintomática incluso y entonces poder adquirir la infección. Y la siguiente, pues bueno, es a través de contacto propiamente, del contagio, a través de tocar algunos objetos inanimados, como en medicina le decimos fomite, es decir, puede ser una mesa, puede ser no sé, algún objeto inanimado que pudo haber sido manipulado y tener ya la presencia del virus. Entonces, este virus llega a nuestro organismo a través de, en la gran mayoría de las veces, de una autoinoculación, es decir, nos tocamos la cara, tocamos en nuestros ojos, la nariz, la boca, y entonces se da esta autoinoculación. Tiene una particularidad de este virus que apenas se está empezando a conocer. Una de ellas y las características importantes es que va a infectar al huésped, como ya lo comentamos, pero va a tener una afinidad por un receptor que es esta enzima convertidora de angiotensina 2. Y esta enzima se expresa en algunos órganos, especialmente como los pulmones, corazón, riñones e intestino. Un dato importante que tenemos que tomar en cuenta si consideramos toda la manifestación clínica, es decir, todos los signos y síntomas que pueden aparecer y que nos pueden referir los pacientes. Ahora, también esta misma enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2, pues también se expresa en el endotelio. Y bueno, y en estas células endoteliales, pues también probablemente esté vinculada a esta generación de esto que lo han denominado algunos infectólogos y virólogos como una tormenta perfecta, al desatar una respuesta inmunológica que, pues bueno, está generando el impacto en las personas, como lo que sabemos a través de las noticias y la información que se ha generado. Cité estos últimos 2 párrafos que me parece sumamente importante. Es de un estudio recientemente publicado en la revista The Lancet, y señala que se están identificando complicaciones cardiovasculares emergentes y que cómo estas se están convirtiendo en una amenaza clave por coronavirus
aunado a una enfermedad respiratoria e incluso sin presencia propiamente de una enfermedad respiratoria, se está generando esta amenaza clave de complicaciones cardiovasculares. Todavía no se conoce bien el mecanismo, sin embargo, puede ser o puede estar en relación a esta enzima que ya hemos comentado. La siguiente, por favor. Entonces, es así como ya podemos identificar que el SARS coronavirus es este agente que nos va a generar una enfermedad y la enfermedad propiamente, una vez que ya nos infectamos, que ya nos autoinoculamos de este virus, pues bueno, se establece ya el desarrollo de una enfermedad. Esta enfermedad se llama COVID-19, fue establecida su nombre el 11 de febrero por la Organización Mundial de la Salud, y a partir de entonces, pues bueno, ya es que conocemos en la clasificación internacional de enfermedades, ya conocemos esta nueva enfermedad y todas las noticias que hemos sabido. Entonces, podemos ver en la lámina algunas sintomatologías, como vemos ahí, escurrimiento nasal, tos, dolor de garganta, y en algunos casos graves, pues vamos a ver fiebre alta, neumonía e insuficiencia respiratoria. Entonces, a manera de conclusión de esta primera parte, pues vemos que el SARS coronavirus, tenemos que entender el mecanismo de transmisión y los riesgos de exposición, y respecto ya a la enfermedad de COVID-19, entender el perfil de gravedad y aquellas poblaciones que pudieran estar en mayor riesgo o mayor vulnerabilidad para presentar esta enfermedad. La siguiente. Entonces, en esta segunda parte, COVID-19 y VIH, esta presentación contiene información de las últimas actualizaciones y orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, de una sesión de webinar que se hizo apenas el 21 de abril, es decir, hace 2 días. Y esta información me parece que es bien relevante cuando vemos esta pirámide y que nos señala, en primer lugar, cómo se va a comportar prácticamente la epidemia en las diferentes regiones o lo que se ha observado, inclusive lo que se ha observado. Lo primero de ellos es que vemos que en verde que el 40% van a ser leves, es decir, probablemente sea una sintomatología que no nos demos quizás ni cuenta o sea mínima, y sin embargo, una vez que ya adquirimos el coronavirus, pues el SARS coronavirus 2, pues también lo podemos transmitir como ya lo vimos. Un 40% puede desarrollar neumonía moderada, es decir, esto suma un 80% de esta población que prácticamente no va a requerir asistencia médica. Sin embargo, un 15% puede sí catalogarse como, o puede llegar a ser severo, y un 5% en estado crítico, donde ya vamos a necesitar tanto la asistencia médica como, en este caso, la terapia de oxígeno, como también asistencia para la ventilación mecánica. Estas estimaciones se basan en la parte derecha de la lámina, podemos ver, es a través de un análisis que se ha hecho en algunos países como Italia, Irán, España, República de Corea y Alemania, y se ha observado el comportamiento, y a partir de este comportamiento se hacen estas estimaciones. Subrayo una flecha color roja que podemos ver ahí, que todavía no tenemos información sobre las poblaciones con alta prevalencia, en poblaciones con alta prevalencia por VIH. Algunas poblaciones o algunos países que pudieran tener alta prevalencia, como la África subsahariana, todavía no hay datos, no hay evidencia, y por ello, pues bueno, es muy limitada la información que tenemos. En esta misma lámina vemos el tiempo promedio de la evolución de la enfermedad. Vemos severo y leve, y vemos los días de evolución. En el caso de severo es de 5 a 6 días, hasta 3 semanas, y si todo va bien, si hay una recuperación, una asistencia y tratamiento médico, y con tratamiento lo pongo entre comillas porque todavía no hay un tratamiento indicado, no hay un protocolo propiamente ya indicado por la Organización Mundial de la Salud, pues esperaría una recuperación a las 6 semanas. Sin embargo, en los casos leves, después de la exposición, pues puede aparecer algunos síntomas, y en las 2 semanas la recuperación. Y con esto quizás de evidencia científica podemos entender un poquito estas recomendaciones que escuchamos de quedarnos en casa, la importancia tanto para poder en un momento determinado de estar en riesgo o de haber adquirido la infección, evitar la transmisión o la diseminación en el público en general. La siguiente, por favor.
Entonces, en esta segunda parte, en estas actualizaciones, la página de la Organización Mundial de la Salud, en su versión en inglés, tiene un apartado que ahí en las fuentes podrán consultarlo y tiene las diferentes presentaciones de actualización que se ha venido generando. Entonces, una de estas presentaciones, que fue aproximadamente el 27 de marzo, se basó en este estudio que hizo el Journal Korean, de ciencias médicas, esta revista médica de Corea, pues bueno, hizo este primer reporte, este primer estudio científico, donde destacaba mucho de quizá de lo que ya hemos escuchado. El primero de ellos es que cualquier persona en cualquier edad puede infectarse por COVID-19. Segundo, que las personas con condiciones médicas preexistentes o comorbilidades, como hemos escuchado, como la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, están en mayor riesgo de enfermedad severa por COVID, que las personas adultas mayores tienen más riesgo de sufrir de una manera más severa por esta enfermedad, y que el riesgo de enfermedad severa por COVID-19 aumenta gradualmente a partir de los 40 años de edad. Entonces, este primer estudio dio las pautas para muchas de las recomendaciones que hoy día tenemos. La siguiente. Seguido de esto, en esta sesión de webinar que se dio, en el caso de esta lámina, se dio el 3 de abril y la dio la directora del Departamento Global de VIH, Hepatitis e Infecciones de Transmisión Sexual de la Organización Mundial de la Salud, y me parece que es muy interesante respecto a nuestro tema de interés. El primero de ello es que generalmente, o la evidencia señala que los pacientes con inmunodeficiencia severa generalmente pues están en un mayor riesgo de complicaciones de cualquier enfermedad infecciosa, lo que nosotros muchas veces denominamos como infecciones oportunistas. Podría ser por un SARS coronavirus, pero también podría ser por tuberculosis o cualquier otra infección. Y esto es derivado que en el caso del VIH, una inmunodeficiencia adquirida, pues bueno, el virus lo que hace es atacar el sistema inmunológico, destruirlo hasta un compromiso grave, y entonces al no poder tener respuesta, pues cualquier enfermedad infecciosa es posible que ataque a la persona. Sin embargo, respecto a la infección por coronavirus, destaca esta presentación que se conocen 6 estudios serios, formales, con evidencia que señalan algunas precisiones que voy a comentar a continuación. Estos 6 estudios, por ejemplo, algo que es sumamente importante es que todas las personas con VIH que adquirieron el coronavirus y que desarrollaron la enfermedad leve o moderada, que tenían además una inmunodeficiencia grave, en todos los casos se recuperaron. O sea, no hay reporte de mortalidad. El segundo punto, tanto las personas con VIH y que tenían un CD4 bajo y que enfermaron por COVID, en el caso de estos estudios recientes, pues los resultados que se obtuvieron fue similar a aquellas personas que no tenían VIH. Por otro lado, hay algunas hipótesis que hoy día están surgiendo y que por supuesto que se están investigando. La primera de ellas es, por ejemplo, que si el efecto de la inmunidad celular derivado a la propia infección por el VIH, sí podría ser paradójicamente un factor de protección en este momento para las personas con VIH. Y por el otro lado, no sé si en algunas de las noticias alcanzaron a escuchar que posiblemente se está utilizando ya medicamento antirretroviral, inhibidores de proteasa como el Caletra, el nombre comercial que es lopinavir con ritonavir, y que se estaba utilizando o se estaban haciendo algunos ensayos para tratar el tratamiento del coronavirus. Pues bueno, esta hipótesis señala que si podría jugar un papel terapéutico potencial los medicamentos inhibidores de proteasa para VIH, como estos que yo comenté. Esto lo señalo para quien nos escucha, son hipótesis y bueno, esas hipótesis las presentaron, como vuelvo a señalar, en una sesión de webinar por la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, dentro de los resultados también hubieron nulos casos de SARS coronavirus 2, pacientes con SIDA,
que estaban hospitalizados en el mismo hospital, por así decirlo. Perdón, ese es por el virus, el SARS, no es coronavirus 2, por el SARS del brote del año 2003. Y por el otro lado, en este mismo estudio señala que ninguna de estas 19 personas que en su momento se identificaron, personas con VIH que estaban hospitalizados en la misma sala junto a pacientes con SARS, con el síndrome respiratorio agudo severo, en este hospital de China, que a pesar de que muchos trabajadores sanitarios, es decir, personal de salud, adquirieron el coronavirus, no fue el caso de estas personas con VIH. Entonces, de allí surgen algunas de estas hipótesis. La siguiente, por favor. Entonces, ya a manera de recomendaciones, lo que señala la Organización Mundial de la Salud es que pues no contamos con información específica de que las personas con VIH propiamente tengan un riesgo más elevado para desarrollar COVID-19. Es decir, todas las personas estamos en riesgo de la infección por SARS coronavirus, pero desarrollar COVID moderado, severo o crítico, todavía no hay información disponible que este grado de inmunosupresión pudiera ser como un factor que nos llevara a una vulnerabilidad. Sin embargo, vuelve a precisar la Organización Mundial de la Salud que aquellas personas con un recuento del linfocito CD4 bajo o aquellas personas que todavía no están en tratamiento antirretroviral, y señalo aquellas que abandonaron el tratamiento antirretroviral, pues es muy probable que, pues bueno, puedan adquirir esta infección y entonces sí generarse una complicación por este SARS coronavirus. La siguiente. Seguido de ello, señala que si bien no se cuenta con evidencia suficiente respecto al punto de un mayor riesgo elevado, lo que señala la Organización Mundial de la Salud es que las personas con VIH que están en tratamiento antirretroviral, y esto lo subrayo, tendríamos que identificar aquellos otros factores o aquellas condiciones de salud preexistentes, como en el caso de la hipertensión arterial, los problemas cardíacos o diabetes, o incluso las personas adultas mayores con VIH. Y de eso vamos a hablar en un momento. Y otro caso muy importante es en el caso de las mujeres con VIH, es poder pensar en la posibilidad de un embarazo, tanto de gestación en este momento como propiamente ya en un trimestre avanzado de la gestación. La siguiente. A partir de este momento, este es el tercer contenido, que hablamos de las experiencias sobre COVID-19 y VIH en el contexto global. Y esta es información que rescaté, que se consultó y revisé de esta sesión de webinar que fue apenas el 20 de abril, y que bueno, esta fue organizada por la Sociedad Internacional sobre SIDA. Esto pueden consultarlo, está disponible de acceso gratuito, está en inglés, y pues bueno, hice un ejercicio de traducción. Esta fue en Ginebra, en Suiza, y algunos datos que señalan sobre COVID-19 y personas con VIH. Al momento, no hay evidencia de una tasa más elevada de infección en comparación a las personas con VIH negativa. Entonces señala que prácticamente todas las personas tenemos el mismo riesgo de la infección. Seguido de esto dice, si la infección por VIH aún no es tratada y o el recuento de linfocitos CD4 es menor a 200, todavía no podemos afirmar si aumenta un riesgo, ¿no? Y vamos a ver después un ejemplo. Algunas personas con VIH pues tienen riesgos para enfermedad severa, pero no es propiamente el VIH, sino puede ser la edad, la obesidad o la dislipidemia, la diabetes, ser un adulto mayor con VIH. Y vuelve a resaltar aquí esta hipótesis: si los inhibidores de proteasa, que es un medicamento para tratar el VIH, que usualmente se utiliza como un potenciador, un booster, como decimos nosotros, en un esquema de tratamiento, si podría ser un factor protector. Y esto vuelvo a destacar que es una hipótesis. Dentro de los factores de riesgo, entonces, para las personas con VIH, señala en Suiza, bueno, que sean mayores de 65 años, como ya lo hemos visto, que haya enfermedad cardiovascular previa, incluyendo hipertensión y diabetes, enfermedad pulmonar crónica, tabaquismo intenso, inmunosupresión o el proceso de algún tratamiento oncológico. La siguiente, por favor. Lo que señala también este estudio, o bueno, estas lecciones que en Ginebra,
pues señalan que algunos asuntos que son de interés para las personas con VIH y como trabajadores de la salud tendríamos que poner atención. Algunos asuntos son que las personas con VIH pueden presentar ansiedad por las dudas que puedan tener en relación a la posibilidad de infectarse o enfermarse por COVID-19. Pueden tener dudas también sobre el tema de tratamiento, de entrega de tratamiento antirretroviral, o en muchos de los casos podemos perder el seguimiento de estas personas. Otros asuntos que pueden ser de interés también en la respuesta al VIH, pues es la consejería. Muchas personas posiblemente piensen hoy día que quieren hacerse una prueba de detección para VIH, y algunas de ellas que probablemente necesitan profilaxis post-exposición. En el lado derecho de la lámina, esto es esta misma presentación del Hospital de la Universidad de Ginebra, pues reportó 4 casos de personas con VIH con COVID-19 de 985 hospitalizaciones que registró. Algo que subrayé a manera de resumen en el recuadro rojo, que ustedes lo pueden ver, es el caso de un masculino de 66 años que tenía tratamiento con un medicamento de nombre comercial Biktarvy, que aunado se le integró lopinavir con ritonavir, que estaba con carga viral indetectable, tenía un buen recuento de linfocitos CD4, 630. Sin embargo, en los riesgos o condiciones preexistentes están la edad, como podemos ver, un problema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión. Vemos ahí las fechas en las que se ingresó al hospital, los días en los que estuvo hospitalizado, que fueron 5 días, que tuvo tratamiento intensivo o cuidados intensivos, ¿sí? Hasta el 15 de abril, y cuál fue el tratamiento o el esquema que se le dio, y que finalmente dejó el servicio de urgencias el primero de abril. Entonces, como podemos ver en esta lámina y junto con los otros casos, pues prácticamente ninguno, o más bien ninguno de los 4 casos reportados falleció. Prácticamente este fue el único caso complicado comparado con los otros 3 casos en los cuales vemos que, por ejemplo, los otros 2 son 2 hombres, donde no hubo necesidad de cuidados intensivos, y tampoco en el caso de la mujer, ¿no? Entonces, esto nos va abriendo un poco el panorama hacia la discusión más a fondo sobre cuál podría ser la situación real para las personas con VIH en el caso de COVID-19. La siguiente experiencia, que es más desde el ámbito de la salud pública, es de Kenia, del país de Kenia. Y pues bueno, en el caso de Kenia, en un programa que tienen para poblaciones clave, lo que señalaba es que algunos factores que generalmente presentan las poblaciones clave a la infección por VIH, pues también son aquellas que van a enfrentarse para el riesgo para adquirir coronavirus. ¿Y cuáles son algunos de ellos? Podemos verlos allí. Pues hay mayor movilidad, puede haber mayor número de prácticas sociales y sexuales, pero quiero señalar nada más el tercer punto que destaca esta presentación del país de Kenia. Pues que la mayoría de las poblaciones clave pues experimentan una carga desproporcionada de pobreza, marginación, estigma y discriminación, y que por lo tanto podrían verse más afectados por complicaciones graves de COVID-19, ¿no? Entonces, esto es un reporte de Kenia. Lo siguiente. Lo que vemos en esta lámina es sobre Sudáfrica y tiene aspectos clínicos. Bueno, dentro de los aspectos clínicos, el abordaje que le están dando es sobre el manejo de COVID-19 en el contexto de VIH y tuberculosis. Y esto es derivado a que es uno de los países con una alta prevalencia de VIH y subsecuente de tuberculosis. Y entonces lo que ellos recomiendan es que todas las personas que están hospitalizadas, sobre las cuales se está haciendo una documentación o investigación sobre COVID, se le oferta una prueba de VIH, lo cual me parece muy apropiado. Lo otro es que hacen un diagnóstico diferencial más amplio en personas con VIH. Por ejemplo, no solamente se quedan con la posibilidad de COVID-19, sino que también se explora la posibilidad de neumocitis carini, de tuberculosis pulmonar, criptococcus pulmonar, por señalar,
¿no? Ahora, por otro lado, algunos pacientes que pueden tener también diagnóstico diferencial con COVID-19 y tuberculosis, y para ello, pues bueno, señalan una serie de directrices que pudieran desarrollar a fin de poder establecer este diagnóstico diferencial. Entonces, como podemos ver, en 3 países que vamos revisando ahorita, en el caso de Suiza, en el caso de Kenia y en el caso de África, pues todas estas experiencias están generando información y pues bueno, esperemos que también nos puedan dar pronto ya recomendaciones más precisas. La siguiente. Esta lámina pertenece a la experiencia de Inglaterra, del Reino Unido, y me pareció muy interesante lo primero que señala. Necesitamos proteger a las personas con VIH, tanto de la infección por SARS coronavirus 2, así como también del miedo que puede generar o la ansiedad que puede generar el riesgo a enfermar o morir. Trabajar con la sociedad, es decir, con grupos de trabajo, trabajar con la comunidad, asegurar el apoyo a personas con VIH que éstas requieran, desde información, desde consulta médica en casos necesarios o de asistencia telefónica, y prepararse para la siguiente fase, que es algo muy interesante que señala esta experiencia de Inglaterra, ¿no? ¿Realmente vamos a volver a la normalidad? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Y cuáles van a ser estos mecanismos de ajustes que vamos a necesitar establecer? En el lado derecho vemos, bueno, la declaración que hizo la Sociedad Europea sobre SIDA y la Asociación Británica sobre VIH, sobre el riesgo por coronavirus 19, SARS coronavirus 2 o COVID-19 para las personas con VIH. Y básicamente esto es prácticamente lo que hemos visto en los otros países. Son recomendaciones basadas en la información que se dispone. Abajo hay un mapa donde señala, bueno, líneas telefónicas que se habilitaron y el establecer mecanismos de entrega de medicamentos antirretrovirales en áreas, en este caso de Londres, donde haya menor riesgo a la infección por COVID. La siguiente. Finalmente, en la experiencia global, bueno, también me complace mucho hablar de esta experiencia que compartió la doctora Brenda Crabtree. Ella es una querida amiga y, pues bueno, ella presentó la experiencia en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y presentó de un total de 447 personas que estaban internadas o que se atendieron por COVID-19, presentó 5 casos. Y si se dan cuenta, podríamos identificar que prácticamente es la misma proporción esperada en lo que presentó la corte o este grupo de estudio de Suiza, ¿no? Aquí lo que se señaló en amarillo es que prácticamente el grupo o la persona que tuvo un mayor una evolución un poco menos favorable, que requirió hospitalización y servicios de cuidados intensivos, que requirió un tratamiento específico para coronavirus, y vuelvo a subrayar, aún no tenemos un tratamiento específico, un protocolo, pero se proveen algunas recomendaciones. El riesgo más importante era que ese es un paciente de 46 años de edad, que estaba indetectable, menos de 40 copias, que tenía 752 CD4, es decir, prácticamente un paciente estable, que estaba en base a tratamiento de atripla, como comúnmente lo conocemos, y prácticamente su mayor riesgo en este caso era la dislipidemia, ¿no? Entonces, esto nos va llevando a la reflexión a que en las personas con VIH tendríamos que procurar propiamente el riesgo no estaría sobre la infección o vivir con el VIH, sino prácticamente por estas condiciones de salud preexistentes o comorbilidades. La siguiente. En el apartado, en el cuarto, estamos a la mitad del contenido, pues bueno, ¿cuál ha sido la respuesta al VIH en la emergencia sanitaria por COVID-19 en México? Y para ello tendríamos que entender pues un poco de la epidemiología y cómo sucede esto en el país y en la región. Pues bueno, este es un informe de ONUCIDA sobre Latinoamérica en el año 2019, y pues bueno, en nuestra región en Latinoamérica, pues se nota un incremento de casos de VIH, y ojo, cuando hablamos de incremento de casos, debemos de considerar también la posibilidad
de que esto sea derivado, pues que hoy día tenemos más insumos o más posibilidades de acceder a una prueba de detección y de diagnóstico de VIH. Entonces, en Latinoamérica hubo un registro aproximadamente de 100,000 nuevas infecciones por VIH en el año 2000, en este periodo del 2000 al 2018, y en el 2019 un incremento de mayor al 7%. En la parte derecha que nosotros podemos observar son aquellos pacientes que se diagnostican con el VIH, aquellas personas a las cuales se les diagnostica, se les hace un recuento de linfocitos CD4. Los CD4 son las células de defensa. Una persona en condiciones o sin VIH, en condiciones saludables, tiene un recuento de linfocitos aproximadamente hasta 1,200 CD4. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de VIH, evaluamos carga viral, es decir, cuánto virus hay, se identifica que al momento del diagnóstico, y evaluamos cómo es el sistema inmunológico a través de la evaluación de CD4. Entonces, lo que subrayamos en ese recuadro verde que ustedes podrán ver ahí es el caso de México. Y vemos que si bien es cierto que a nivel país, y esto lo subrayo, a nivel país tenemos una mayor proporción de los casos se diagnostican, hay un diagnóstico temprano u oportuno donde todavía no está destruido el sistema inmunológico, pues también hay prácticamente un 40% de personas que ya desarrollaron quizás probablemente SIDA y tengan un recuento de linfocitos menor a 200 CD4. Y esto es lo que pudiera generar una condición de riesgo ante COVID o cualquier otra enfermedad infecciosa. La siguiente. Siguiendo con este tema de la región de Latinoamérica y en el caso de México, pues lo que quiero señalar en esta lámina es que pues la prevalencia de VIH o la distribución de las nuevas infecciones más bien, pues bueno, para el caso del 2018 está en poblaciones clave. Es decir, hablamos de una epidemia concentrada, es decir, donde tenemos el mayor registro de casos en ciertas poblaciones, con ciertas características, con ciertas prácticas. Por ejemplo, personas con usuarios de drogas inyectables representan el 3%, hombres gays y otros hombres que tienen sexo con otros hombres hasta un 40%. Las mujeres transgénero representan un 4% de las nuevas infecciones. Las clientes de trabajadoras sexuales u otras poblaciones claves, parejas, representan un 15% y el resto de la población un 35% y trabajadoras sexuales un 3%, ¿no? Esto es en el contexto de la región de Latinoamérica, pero es muy similar el comportamiento para nuestro país. Y lo que vemos ya en el recuadro es un análisis o este reporte de ONUCIDA que hace para el año 2010, 2015 y 2018, hay una estimación de 11,000 nuevas infecciones al año en el país y una estimación total de personas con VIH al momento en nuestro país alrededor de 230,000. Estas 230,000 no significa que ya estén diagnosticadas. Estas son estimaciones que hace propiamente el ONUCIDA para, en función de ellos, pues bueno, hacer también la planeación de estrategias en salud pública para la prevención, diagnóstico y atención. La siguiente. Entonces, ante este contexto del impacto de COVID-19 en México, pues bueno, ¿ante qué nos podríamos enfrentar? Primero, este es digamos, la radiografía, este es lo que podríamos estar viendo al día de ayer, el corte del día de ayer, cómo está la distribución de casos acumulados por entidad federativa. Vemos que en nuestro caso, como Chiapas, estamos en el rango de 51 a 100 casos, no hemos llegado a los 100 casos hasta el día de hoy, ¿no? El total de casos en el país es de 10,544 casos confirmados. Activos, aquellos casos que tienen síntomas de los últimos 14 días, son 3,618, y las defunciones hasta el día de ayer registradas e informadas, pues fueron 970. Quiero subrayar en este momento que el domingo pasado, pues bueno, el doctor Hugo López-Gatell, nuestro subsecretario de Prevención, de Promoción y Prevención a la Salud, pues bueno, quien está haciendo un papel importante y determinante en la materia, pues bueno, señaló la importancia de poder ofertar la prueba de VIH a todas las personas que actualmente lo requieran, ¿no? Y la consideración en su momento de COVID-19 como una infección oportunista o hallazgo en los casos
de diagnósticos por VIH, y refería que se han diagnosticado, más bien se han notificado alrededor de 5 muertes de personas por COVID-19 donde hubo un hallazgo por VIH. Está la propuesta de datos abiertos. En algún momento se va a hacer, yo creo, el análisis de esta información y probablemente tengamos más datos, ¿no? Pero mientras tanto, el llamado y la reflexión es que es necesario continuar fortaleciendo la promoción de la detección temprana del VIH. La siguiente. Esta lámina, que es muy rápida, hace un recuento de los diferentes momentos desde la aparición del brote del SARS coronavirus 2 en Wuhan, China, posteriormente el 30 de enero del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud hace una declaratoria sobre el brote como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Posteriormente, el 11 de marzo, se da la declaratoria de pandemia del SARS coronavirus 2 o COVID-19, y a partir, bueno, y en diferentes otros momentos, cómo se ha generado un andamiaje o un puente sumamente importante para la salud pública, basados en el reconocimiento del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, y a partir de ello se han generado una serie de acciones. Lo que subrayamos en esta lámina, pues bueno, son las recomendaciones para Capacity Sites frente a la epidemia que nuestro organismo rector federal, el CENSIDA, emitió el 23 de marzo, hace exactamente un mes, donde se identifican las actividades esenciales en la atención y en el tratamiento de las personas con VIH en todo el país y en este caso Chiapas. La siguiente. Ahora, para entender la posibilidad del impacto o el riesgo a COVID-19 en las personas con VIH, pues un poco el entendimiento de la presente lámina es cómo ha sido el comportamiento de los nuevos casos de VIH, es decir, los diagnósticos y notificación epidemiológica en los últimos 10 años. Lo que vemos en la lámina son 10 años, vemos el número total de casos registrados o notificados al sistema de vigilancia desde el 2009 hasta el 2019. Entonces, en promedio, durante estos últimos 10 años, se han diagnosticado cada año aproximadamente 850 nuevos casos de VIH en esta última década. Lo que sí es sumamente importante destacar, si ustedes ven en rojo, corresponden a casos de SIDA, que son estos diagnósticos tardíos, donde ya hay un deterioro o destrucción del sistema inmunológico y entonces hay un riesgo mayor a una infección oportunista y hoy en día la posibilidad de COVID. Podemos ver cómo en el 2009 el 88% de los casos que se diagnosticaban se registraban como casos SIDA, es decir, ya en una fase avanzada de la enfermedad, y solamente un 12% eran diagnósticos tempranos u oportunos con un recuento de linfocitos mayor a 200 CD4. Entonces vemos cómo ha venido cambiando en los últimos años y llegamos hasta el año 2019, donde afortunadamente en términos para el beneficio de las personas y de la salud pública, el 55% de los casos se han dado de manera temprana u oportuna en comparación al año 2009, como ya lo expliqué. Entonces, esto se ha logrado a través de garantizar el abasto de pruebas rápidas, la tecnología de diagnóstico point of care, es decir, los Capacit Tuxtla y Tapachula ya cuentan con equipos donde no solamente se hace la detección, sino que se puede hacer ya el diagnóstico, a diferencia de Western Blot u otras tecnologías de diagnóstico que pueden ser más tardadas, que promovemos la capacitación en diagnóstico y respuesta estratégica y el mejoramiento a nuestros sistemas de vigilancia del VIH y SIDA. La siguiente. En este mismo apartado, del panorama epidemiológico del VIH, la atención integral y el tratamiento en Chiapas, lo que vemos en esta lámina es sumamente interesante, es un corte al día de hoy, y es el total de personas con VIH que están en tratamiento antirretroviral en alguna de las 15 clínicas para VIH que tiene la Secretaría de Salud. En total son 5,125 personas con VIH. De estas 5,125 personas con VIH, vemos el recuadro en rojo y prácticamente el 90% de las personas con VIH están en tratamiento han logrado la supresión viral. ¿Qué significa esto?
que tenemos un control virológico, que están indetectables y por tanto podríamos asumir que esto podría ser un mecanismo protector para que su sistema inmunológico esté fuerte, robusto, para dar la respuesta ante cualquier padecimiento o enfermedad infecciosa. Lo que vemos ya en los recuadros y en las columnas, vemos los diferentes grupos de edad. Vemos grupos de edad de 10 a 11, vemos y podemos identificar en azul hombres, en naranja las mujeres cis y en gris los registros de casos de mujeres trans. Entonces vemos que el principal grupo en términos de proporción o de frecuencia, vemos que es el grupo de 30 a 39 años de edad, con 1.135 hombres, 428 mujeres y 22 mujeres trans. Sin embargo, lo que quiero destacar es ver que ustedes puedan observar cómo es el comportamiento del grupo de 40, digamos, hasta los 90 años o más. ¿Qué significa esto? Que tenemos personas ya adultas mayores, y adultas mayores de incluso 80 años, que podrían estar en riesgo entonces, aunque estén indetectables, de poder enfrentarse al riesgo de COVID-19. Por ejemplo, vemos que en el grupo de 60 a 69 años de edad, vemos que hay 192 hombres, 94 mujeres y una mujer trans. En el grupo de 70 a 79 años de edad, identificamos 51 hombres y 22 mujeres cis. Y en el caso de personas con VIH en tratamiento antirretroviral, en el grupo de 80 a 89 años de edad, tenemos 8 personas en tratamiento y una persona que tiene 90 años y que está en tratamiento antirretroviral. Probablemente esto nos empieza a generar también una perspectiva de la epidemia del VIH en la actualidad de nuestro estado, de que supone que personas con VIH, personas adultas mayores, ¿podrían estar adquiriendo la infección? Sí. ¿Podría ser personas con VIH en tratamiento que están envejeciendo? También. Es decir, entonces podrían ser estas dos situaciones y esto nos obliga entonces a identificar estos riesgos o comorbilidades a las cuales se podrían enfrentar. Antes de pasar a la siguiente lámina, también consideré importante identificar en los recuadros que ustedes pueden observar allí en color café, las personas con VIH en tratamiento que se declaran indígena son el 1.4%, las personas con VIH privadas de la libertad, el 1%, con 52 personas, y personas con VIH en tratamiento migrantes, es el 2.1%, es decir, 108 personas. Y esto tiene mucho que ver, porque no solamente es ser una persona con VIH, estar en tratamiento, sino todas las condiciones que vamos a ver a continuación, cómo podrían situar a una persona en mayor o menor riesgo. La siguiente, por favor. Esta lámina lo que nos señala y nos habla de esta, es un estudio que hizo la doctora Brenda Crabtree, la estadística no corresponde a ella, sin embargo, lo que señala la doctora en su estudio es que el 76% de los nuevos diagnósticos que se hacen en Latinoamérica son de diagnósticos tardíos, es decir, casi un 80%. Y este análisis que nosotros agregamos son de las principales causas de defunción en el año 2017 y 2018, como podemos verlo allí en los años, y vemos que las personas todavía siguen falleciendo de neumonía, de tuberculosis, de toxoplasmosis, de algunas complicaciones metabólicas, de neuroinfección, y esto lo que nos señala entonces es que todavía sigue siendo un problema el diagnóstico tardío. Y por diagnóstico tardío entendemos aquel momento en cuanto los recuentos de linfocitos CD4 son menores a 200 CD4. Este estudio de la doctora Brenda Crabtree señalaba que el 55% de las personas se hacen un diagnóstico de manera tardía, ella le llama late tester, y los presentadores tardíos son aquellas personas que se hicieron la prueba de VIH, se diagnosticaron, pero no regresaron a la continuidad de su protocolo de atención y nunca ingresaron a tratamiento. Eso les reconoce como late presenters. Y también está otro grupo de personas con VIH que puede ser diagnosticada, iniciar tratamiento y abandonar. La bibliografía señala que aproximadamente 20% de las personas con VIH que se diagnostican e inician tratamiento en algún momento abandonan el tratamiento antirretroviral. La siguiente. Entonces, ya en el punto 6 y a pocos minutos de terminar, pues bueno, ¿cuál es la estrategia para las personas con VIH en la emergencia sanitaria en Chiapas? Primero, identificamos que Chiapas tiene la red más grande de servicios o de clínicas para VIH como entidad federativa.
Vemos la lámina en el lado izquierdo y es un análisis de la cantidad de clínicas que tienen las otras entidades federativas. Chiapas representa entonces esta entidad, el estado con el mayor número de clínicas, como 13 SAIS y 2 Capacit. Y bueno, debo aprovechar para reconocer al esfuerzo de todo el equipo de trabajo que durante el año pasado y este año, con el liderazgo de nuestro secretario de Salud, el doctor José Manuel Cruz Castellanos, pues bueno, logramos que prácticamente todas las unidades estén acreditadas. Y entonces tenemos unidades en el norte como Pichucalco, Reforma, en la selva como Palenque, en la región indígena como Cocingo, en San Cristóbal, Villaflores, Huixtla, en la costa, en Arriaga, en Tonalá, en Cintalapa y en Tuxtla Gutiérrez, por mencionar. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues bueno, exactamente hace un mes, un poco más de un mes, se generó una serie de información para identificar cuáles son las actividades esenciales para las personas con VIH. Entonces, las dos actividades esenciales es la atención médica para cierta población, si la situación clínica de la persona con VIH lo requiere, niños y niñas y embarazadas con VIH, personas con nuevo diagnóstico, personas que han abandonado tratamiento y que van a regresar, y aquellas personas que están en falla virológica. Y el tratamiento antirretroviral, pues bueno, una estrategia que también logramos garantizar el tratamiento para que muchas personas puedan tener atención y tratamiento al menos hasta 2 a 3 meses de surtimiento en función de la disponibilidad de los medicamentos. Y establecimos una LADA 01800-280,000. Pues bueno, esta LADA gratuita funciona de lunes a viernes de 8 a 16 de la tarde, donde las personas con VIH pueden llamar para obtener información relacionada a la atención y tratamiento o también dudas o preguntas sobre COVID y VIH. La siguiente, por favor. Y en estas mismas acciones, pues se generaron estos documentos de promoción a través de redes sociales, a través de grupos de autoapoyo, organizaciones de la sociedad civil, y debo agradecer a la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, a la secretaria Heli Pacheco, bueno, quien compartió o colaboró con la elaboración y el diseño de estos materiales. La siguiente. Otras, ya para el cierre, otras consideraciones de la vulnerabilidad a COVID-19 en personas con VIH. 18 horas. Y señalo que cambié de última hora el tema porque no es vulnerabilidad propiamente por ser una persona con VIH, sino aquellas condiciones. El primero de ellos está asociado al género, es decir, Chiapas es la entidad donde en términos de proporción ocupa el primer lugar en caso de mujeres con VIH, sí la entidad donde hay mayor proporción de mujeres con VIH. Es el estado que tiene el mayor registro de embarazadas con VIH, es el estado donde tiene registro el mayor número de casos por transmisión vertical. Y quiero subrayar que en el caso de embarazo y casos de transmisión vertical, pues bueno, esto ha sido un trabajo durante los últimos 6 años y ha sido un esfuerzo que se ha hecho en el estado, en la Secretaría de Salud, para mejorar tanto el acceso a la detección como el tratamiento, la atención de las embarazadas y la notificación epidemiológica. La siguiente. Sin embargo, el problema de VIH en el caso de las mujeres, sin lugar a duda, está asociado a una determinante social como es el género, y dentro de eso a un problema también de salud pública como es la violencia, entre otros temas. Y esta lámina me gusta mucho, es la doctora Ana Muchastegui, con quien trabajamos muy frecuentemente, y habla de algunas condiciones para la prevención del VIH. Y ojo, no solamente hablamos de las mujeres con VIH que ya están en tratamiento, sino el riesgo en el que muchas mujeres hoy día pueden enfrentar hacia la infección, que es la subordinación económica, el matrimonio como un débito conyugal o de servicios sexuales, el control social de la sexualidad y el cuerpo de las mujeres, las sexualidades generizadas, es decir, en relación al género, donde la feminidad se considera como fidelidad y la masculinidad o machismo como múltiples parejas, la división sexual del trabajo y el trabajo del cuidado, la violencia, lo vuelvo a señalar, y la dificultad de acceso independiente a los servicios de salud. La siguiente. La siguiente consideración de vulnerabilidad es el envejecimiento, como ya lo vimos. Las personas con VIH, adultas mayores, pueden infectarse de VIH y aquellas que están en tratamiento están envejeciendo. Entonces, este análisis en esta lámina en el apartado izquierdo, lo que señala es cómo ha ido incrementando las personas adultas mayores con VIH. Y en el lado derecho de la lámina vemos cómo las personas con VIH hoy tienen una sobrevida, siempre que se diagnostiquen y se traten a tiempo,
prácticamente igual que el resto de la población. En la parte inferior vemos que la esperanza de vida en nuestro país es de 77.12 años hasta el 2016. Entonces, si una persona se infectara con el VIH, aunado se diagnostica y se trata a tiempo y se mantiene en los servicios de salud y controlado, pues prácticamente va a tener una vida igual que el resto de la población. Es decir, ya no hablamos de una enfermedad mortal, sino de una enfermedad crónica que requiere la atención, la debida atención y el tratamiento. La siguiente, por favor. Entonces nos enfrentamos a algunos retos. La terapia antirretroviral pues se asocia, como ya vimos, a una disminución de la tasa de mortalidad, hay un incremento de la esperanza de vida y suponemos que debe haber una reducción de los eventos definitorios de SIDA, es decir, de infecciones oportunistas. Sin embargo, esto nos está obligando a revisar una transición epidemiológica, es decir, un cambio en la distribución de las causas de muerte, es decir, las personas con VIH en algunos países europeos, por ejemplo, ya no mueren de enfermedades relacionadas a SIDA, sino mueren muchas veces de infarto o de otras complicaciones, enfermedades renales en muchos de los casos, y cómo este incremento de la población de VIH adulta mayor también nos obliga a ver otro problema de salud pública y que requiere su atención diferenciada. Entonces, aquí hablamos de las enfermedades no transmisibles y aquellas múltiples enfermedades no transmisibles, que es más frecuente y más alta en las personas con VIH. Hay algunos estudios, no es el tema, pero hay algunos estudios que demuestran que puede ser propiamente de una reacción inflamatoria crónica, también como resultado probablemente de los medicamentos antirretrovirales. Y pues bueno, el dato está aquí. En Latinoamérica, el 68% de las personas con VIH adultas mayores tienen al menos igual o más de una enfermedad crónica o enfermedad no transmisible, y el 40% tienen al menos dos. Y dentro de estas, la dislipidemia en el 32%, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o algunos trastornos mentales. La siguiente, por favor. Y finalmente, la otra vulnerabilidad, la discriminación a personas con VIH. Una de cada 3 personas con VIH, un tercio de la población en México, es decir, 3 de cada 10 mexicanos o mexicanas, cree que vivir con personas con VIH siempre es un riesgo. Entonces, en este contexto de la sana distancia, en el contexto del confinamiento, en el contexto de quédate en casa, pues sí podría llegar a representar un reto importante en la discriminación que puedan padecer las personas con VIH, así como la discriminación en algún momento en sus lugares de trabajo, muchas veces si tienen que ir por sus medicamentos, muchos hijos e hijas probablemente no han hablado del diagnóstico de VIH en la familia y tienen que tomarse el medicamento o tienen que salir. Entonces, estas situaciones me parece que sí son sumamente importantes considerar, así también como la discriminación a otras poblaciones también afectadas muchas veces por el VIH. Y ya el último capítulo o el último punto, la siguiente por favor, que son nuestras conclusiones. Pues bueno, la información sobre la infección sobre el SARS coronavirus o enfermedad con COVID-19 es sumamente importante hacerlas llegar a todas las personas con VIH, a trabajadores de la salud. También deberíamos tener en cuenta la posibilidad de un diagnóstico de VIH cuando creemos que estamos hablando de COVID-19, como lo vimos en la experiencia de Sudáfrica para un diagnóstico diferencial. Cómo es importante seguir manteniendo los servicios de diagnóstico, atención y tratamiento antirretroviral, pero con especial atención, identificando las necesidades por grupo de edad, ya lo vimos, por sexo, la identidad indígena, la condición de migrante o privado de la libertad o cualquier otra. Identificar también la posibilidad de infecciones oportunistas en las personas con VIH con diagnóstico reciente, y las enfermedades no transmisibles ya en aquellas personas adultas mayores, como ya vimos. Y finalmente, cómo las consideraciones de la vulnerabilidad tienen aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. Y entonces, una situación es la percepción de riesgo, es decir, lo que yo creo que me puede pasar, y la otra es cómo lo voy a evitar. Y eso es muy sencillo, como entender que algunas personas probablemente no pueden quedarse en casa porque necesitan salir a trabajar. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, entender la información y tomar las medidas preventivas para evitar el riesgo de la infección, pues son sumamente importantes. Finalmente, pues agradezco nuevamente a este grupo de jóvenes líderes entusiastas que nos invitaron a participar en esta
presentación, y quiero dar un especial agradecimiento a nuestro secretario de Salud, al doctor José Manuel Cruz Castellano, mi director de Salud Pública, el doctor Emilio Domínguez Zárate, la doctora Leticia Jarque, su directora de Epidemiología, a todo el equipo de la Coordinación Estatal de VIH, de los distritos de salud, y a todos mis compañeros, compañeras, colegas de los SAIS y de los Capacit. Y pues bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Vamos a dar un minuto de preguntas para aquellas personas que tengan dudas en cuanto a la ponencia. Muy buena información. Y también mi compañero Alberto tenía algunas dudas respecto al tema, entonces pues le cedo la palabra. No le escucho. Creo que no. Ahí va. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctor. Soy Alberto Domínguez, soy el oficial local de publicaciones médicas para SCOM en CEMEX. Y hay algunas preguntas que teníamos preparadas para usted. Dos de ellas se pueden compaginar ya que usted también dio esa explicación y tocó el tema durante su presentación, y es respecto a cómo se está manejando en el aspecto social de estos pacientes. Le hablo de que cómo puede llegar a repercutir en la discriminación y que puede ser una problemática que que puede llegar a tener los pacientes con VIH en esta pandemia, que se llega a llamar incluso sindemia, que las dos epidemias coexistan. Y lo otro es de que cómo se maneja el que también se ha mencionado de que puedan utilizarse fármacos que utilizan estos pacientes, porque se ha hablado igual de otras padecimientos que son afectados porque se está utilizando fármacos y por lo tanto disminuye el suministro. Ok, bueno, la primera de ellas en torno a la discriminación. Mira, la historia del VIH está asociada a la discriminación. La respuesta a la salud pública, pues ha tenido que aprender a establecer también de frente una respuesta hacia el estigma y la discriminación. Y me parece que hay grandes lecciones aprendidas en torno a más de 38 años de conocer el SIDA y 35 años de conocer el VIH en el mundo. Y de ello me derivo a de que, pues bueno, esto ha permitido la experiencia. En el caso de nuestro país, puedo afirmar, por conocer muy de cerca el trabajo que está haciendo actualmente la Secretaría de Salud Federal, que hacemos en la Secretaría de Salud del Estado, y que mantenemos un posicionamiento firme a la no discriminación. Y quiero señalar un ejemplo muy sencillo para describir cómo hemos avanzado en ese sentido. El primero de ellos es que cómo hemos logrado que en los últimos 6 años hemos logrado establecer una estrategia estatal de la prevención de la transmisión materno-infantil, que consiste en diagnosticar a las mujeres embarazadas con VIH, darles atención y tratamiento, pero aparte garantizar la atención hospitalaria y de acuerdo al protocolo de la resolución del embarazo. Entonces, a la fecha, en los últimos 6 años, ha sido un esfuerzo constante la capacitación, la generación de información, la sensibilización, y con ello hemos logrado, por ejemplo, que más de 500 niños que nacieron en el ámbito hospitalario de madres con VIH, pues hoy estén libres de la infección. Y esto fue posible a que todo el sistema de salud participa, que hay un compromiso y sobre todo que hay una conciencia de que el estigma y la discriminación puede ser ese reto que puede llevar a negarle el servicio a una persona. Entonces, creo que en el caso de la federación, el doctor Hugo López-Gatell, la propia directora general de Sencida, la doctora Leche de la Torre, son personas sumamente convencidas, que conocen del tema, que han trabajado muy de cerca con respecto al tema de VIH, y que todas esas consideraciones se están reconociendo. Hace el domingo que el doctor Hugo López-Gatell señalaba la importancia del diagnóstico, fue muy celebrado y reconocido por las organizaciones de la sociedad civil trabajando en SIDA, porque no es quizás tan frecuente que hablemos de estos temas, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad. Y la siguiente, amigo, es que también han habido declaraciones y posiciones firmes, incluso basados en la bioética, en decir que una persona con VIH, como ya lo vimos en los estudios, o bueno, estos casos que nos presentaron en México, o en el caso de Ginebra, como no podemos negarle, si una persona con VIH
está enferma a la vez de COVID, tenemos que darle, al igual que el resto de la población, la misma atención y el mismo tratamiento que se tenga, ¿no? Entonces, con ello hablamos de estigma y discriminación. Y el otro tema de los medicamentos antirretrovirales, vuelvo a subrayar y decir, no hay tratamiento, no hay un esquema formal para tratar COVID-19. Hay muchos protocolos en estudio. Uno de ellos es una que se llama ensayo Solidaridad, donde están participando países como Ginebra, como Suiza, perdón, como Brasil, y lo está liderando la Organización Mundial de la Salud, y que, bueno, lo que busca, pues, bueno, es encontrar medicamento o en su momento la vacuna. Pero respecto al uso de medicamentos antirretrovirales para VIH, como los que yo señalé, que son los inhibidores de proteasa, en nuestro estado de Chiapas, subrayo que está garantizado la atención y el tratamiento antirretroviral para todas las personas con VIH. Y entonces, no hay los lineamientos del CENSIDA que fueron emitidos hace un mes, el 23 de marzo, señalan que hasta hoy día no hay indicación en nuestro país de utilizar antirretrovirales que son para la atención y tratamiento de personas con VIH para el uso de COVID-19. Entonces, con esto no se pone en riesgo o no tendría por qué ponerse en riesgo en algún momento el abasto de medicamentos para nuestros pacientes. Bien. Y Doctor, una última pregunta de mi parte solamente. Bien, gracias, Mauricio. Respecto a la salud mental, ¿cómo se está abordando el apoyo psicológico a los pacientes con VIH debido a toda la situación que está sucediendo actualmente? Mira, en el caso de la salud mental, creo que, insisto que VIH, la experiencia del trabajo en VIH, la experiencia médica, científica, del trabajo comunitario, pues nos ha dejado grandes lecciones. Y una de ellas es que se aborda a todas las personas con VIH, generalmente se aborda el ámbito de la salud mental. Y se aborda en el sentido estricto de que el estigma y la discriminación generan un gran impacto negativo al momento del diagnóstico, y entonces requerimos de que muchas veces hay una intervención de un psicólogo o una psicóloga o en algunos casos psiquiatra, ¿no? Hay mucha evidencia científica de nuestro país y a nivel internacional donde señala que hay una alta frecuencia relacionada a estigma y discriminación de depresión en personas con VIH con reciente diagnóstico. Entonces, lo que nosotros hacemos en las clínicas de VIH es que está el servicio de psicología, y en este servicio de psicología se otorga la atención a la salud mental. Ahora, de manera inmediata, de manera general, pues establecimos la 0, bueno, ya no es 01, pero bueno, es el 800-280-1000, donde es esta línea donde podemos proveer información o asesoría en el caso de que una persona lo requiera. Lo que te quiero señalar es que al momento, en este primer mes que llevamos de la emergencia sanitaria, del 23 de abril a la fecha, del 23 de marzo a la fecha, no hemos tenido quejas por desabasto de medicamentos, no hemos tenido tampoco quejas de una mala atención. Hemos tenido algunos momentos en los que ha habido quizás una sobredemanda o saturación, pero cada una de las clínicas ha establecido roles de guardia con todo su personal, incluyendo la participación de vigilancia, por ejemplo, en el Capacit de Tuxtla, con la doctora Maribel Gálvez, que hace un extraordinario trabajo junto a su equipo, y donde, por ejemplo, también vigilancia participa en poder hacer estos filtros y dar esta información a las personas con VIH para evitar, uno, el estigma y discriminación, y por otro lado, el abandono de la atención y el tratamiento. Espero que con esto pueda resolver tu duda. Doctor, Muchas gracias. Dos últimas preguntas de la audiencia. Una sería, ¿cuál sería el primer paso para las personas con VIH positivo que den también positivo a un COVID-19? Bueno, al momento no hemos tenido casos registrados en el estado de Chiapas. Podría ser una posibilidad en cualquier momento. Lo que se ha determinado en los algoritmos de diagnóstico y también de vigilancia epidemiológica es que si hubiese manifestaciones clínicas, signos y síntomas asociados a COVID-19, los usuarios se refieren en este caso a las clínicas COVID
es decir, en este caso de Tuxtla Gutiérrez, al Poliforum, para que se establezca el protocolo a atender. Como vimos, la evidencia científica es muy clara, los hallazgos que tenemos, no hay un tratamiento diferencial a las personas con VIH, sino prácticamente con lo que se cuenta hoy en día para tratar COVID, prácticamente debemos atender a una persona con VIH. Entonces, estos protocolos incluyen que un momento que se identifique que una persona demanda el servicio por una infección respiratoria, con algunos signos y síntomas, en algunos severos, como podría ser una dificultad respiratoria, pues se envía, se refiere en este caso a la unidad COVID, donde debemos establecer la comunicación para el seguimiento y la coordinación del protocolo que se establezca. Pero hasta el momento no hemos tenido, pero está visibilizada y está establecida de acuerdo a los lineamientos federales y estatales. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno. Pues bueno, no sé si tengan otras dudas, si no, pues yo les agradecería muchísimo y pues bueno, pues quedo disponible, ahí está mi correo electrónico, están las fuentes de información y la presentación disponible, y pues bueno, sin más por el momento, pues que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, doctor. La última era sobre las estadísticas, pero pues como ya nos mencionó, no hay datos todavía, entonces pues yo creo que eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, doctor, por todo su tiempo y todo este conocimiento que nos brindó. Y pues a nombre de SMECH, de SCORA, y de todas las organizaciones aquí presentes, le damos muchas gracias por su tiempo y pues creo que sería todo. Gracias. Bueno, igual, doctor. Muchas gracias, doctor. Las gracias también para todos. Él fue el doctor Alejandro Rivera Marroquín, coordinador estatal del VIH-Sida, infecciones de transmisión sexual en el estado de Chiapas. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión en vivo, a las personas del estado de Veracruz, de Jalisco, de Tapachula, a los de la Secretaría de Igualdad para la Mujer, a los de Guerrero, a los de Guanajuato y a los de diferentes comités que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias y pues estaremos informando más temas relacionados con esta emergencia